Y otro tema que también ha causado preocupación a nivel del gobierno, obviamente también de la empresa UPM, son las diferencias que se han generado por las expropiaciones que deben hacerse, que fueron mal calculadas. Hay que hacer muchas más de las que se hicieron, y está la discusión de dónde estuvo el error y quién paga este error. Quienes se han manifestado sobre este asunto es la gente convocada por el movimiento Un Solo Uruguay, que en pocas palabras dijeron que paguen los responsables y no la gente. Ya bastantes problemas tenemos los comunes, siempre es fácil errarle con plata ajena. Vamos al contacto con el referente del movimiento Un Solo Uruguay, el ingeniero agrónomo Marcelo Nugué. Buenos días, Nugué, ¿cómo anda? Muy buenos días, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿Cómo está Paysandú esta mañana? Soleado y fresco, y bien. Sin agua. Complicado. Esa es la parte brava, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy complicado. La lluvia de la semana pasada, que estaba anunciado toda una semana de lluvia, le erró, llovieron entre 5 y 15 milímetros, o sea que estamos bien complicados, sin primavera. Sí. Y lo que está previsto para las próximas semanas no son lluvias. No, había unos pronósticos para la semana que viene de algo de agua, pero ya lo sacaron, o sea que hasta el 5 o 6 de noviembre no hay perspectiva de lluvia. Bueno, esperemos que en esos días llueva para poder empezar la siembra. Exactamente. Y le venía bien también la lluvia para el final de las plantaciones de invierno, ¿no? Sí, efectivamente. Cultivos están en pleno llenado, sin agua, van a bajar su rendimiento y probablemente su calidad. Así que más alguna heladita tardía que hubo, las perspectivas no son muy alentadoras en esta zona para la cosecha de invierno. Claro. Pero bueno, es parte de esto. Es así, contra esa nadie la talla, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y no se puede. Nugué, ¿cómo le cayó al movimiento Un Solo Uruguay este diferendo que se planteó con UPM, con el trazado del ferrocarril central? Ahora parece que hay que expropiar muchos más terrenos de lo que se había previsto en un principio. Sí, la verdad que nos cayó muy mal, pero no nos asombró. Nosotros durante todo el 2018 y 2019 estuvimos hablando por todo el Uruguay de este contrato, y entre otras cosas decíamos que las expropiaciones a nivel rural eran más de 660, que no eran las 200 y algo que decía el proyecto. Uh-huh. O sea que para nosotros era esperable, porque sabíamos que los datos eran errados, ¿no? Que no vamos a decirle falsos, pero sí errados. Si a esto le sumamos todas las expropiaciones en lo urbano, bueno, se va a estas 1000 y pico. Lo que nos asombra es que nadie del ejecutivo anterior o de se diera cuenta que un trazado de tantos kilómetros era ridículo pensar que las expropiaciones eran 200, porque es una cuestión hasta de sentido común. Pero sí, si uno mira el mapa y ve ese trazado... Lo que más preocupa es quién pone la plata, ¿no? Claro. Porque entre los cálculos cerrados de expropiaciones más los cálculos cerrados de movimiento de tierra, el tren va a valer mucho más plata. Y no nos olvidemos que la consultora que hizo el estudio de prefactibilidad es una consultora finlandesa propuesta por UPM. O sea que el gobierno uruguayo en realidad no hizo ningún estudio. Y eso demuestra básicamente el poco interés que tuvo el gobierno uruguayo por llegar a los números reales, y más que nada por sacar este proyecto a cualquier costa. Por eso que nosotros entendemos que acá alguien se tiene que hacer responsable, no es el pueblo uruguayo el que tiene que pagar esta diferencia. Ya bastante vamos a pagar con el disparate que es el contrato, como para que además le pongamos arriba la plata a los errores cometidos por terceros, ¿no? Sí, entre esos errores parece que hay errores de tipeo cuando se redactó el contrato. Sí, incluso es a favor de Uruguay. Eso es lo que queda claro. Todos los errores son a favor de la empresa UPM y a favor de la empresa
que está construyendo el tren. Acá los únicos que van a hacer plata son básicamente estas dos empresas. El error con el cálculo, esto de los 100 millones de dólares que se habla ahora, sí. La respuesta que hubo ayer fue en los medios televisivos unas brutas notas sobre las ventajas que tiene el tren de UPM para los accesos al puerto de Montevideo, hablando de las maravillas de los accesos. En definitiva, nadie habla de lo de fondo. Acá lo de fondo es que nosotros, como uruguayos, vamos a tener que seguir poniendo plata. Algún día Uruguay va a entender que los políticos y los funcionarios públicos que le erran de esta forma tienen que responder con su capital y su patrimonio. Y si no tienen patrimonio, tendrán que ir presos, porque acá lo que hay es una desidia. Acá lo que hay, y lo que se muestra es un desinterés por el cuidado de la plata de todos. Y eso algún día se tiene que discutir en Uruguay, porque así como estamos, ningún error se paga. O mejor dicho, todos los errores los pagamos nosotros. No, claro, como es plata de todos, es plata de todos. No importa. Exactamente, como es plata de todos, en realidad no es responsabilidad de nadie. Claro, entonces, eso es lo que algún día tenemos que cortar. A ver, hemos pasado por varias, ¿no? ANCAP, la regasificadora, el puerto de Agua Profunda, los errores de cálculo de la arena, los errores de cálculo de las obras, de la planta de alcohol acá en Paysandú de Alur, y es todo errores que siempre los costos son dobles o triples, y siempre los costos los paga el pueblo. Y eso algún día se tiene que cortar. Necesitamos que el sistema político se haga eco de este problema y que legisle para que los que le erran paguen. Porque si no, es fácil equivocarse con la plata ajena y hacer como que nada pasó, mirar para el otro lado y seguir para adelante. Claro. Ingeniero, no para justificar al gobierno anterior, pero para tratar de entender lo que pasó, da la sensación de que ese contrato se firmó en los tiempos que no son los más deseables. Es decir, que se firmó con mucho apuro ese contrato. De lo contrario, no se hubieran cometido hasta esos errores de tipeo que significan diferencia de millones de dólares. Pero por más apurado que uno esté para firmar un contrato, nunca puede firmar un contrato donde lo único que tiene es para perder. Es bravo. A ver, tenemos por lo menos 3 personas vinculadas al presidente que estaban dedicadas a eso, ¿no? Roballo, Toma y Álvaro García. 3 personas que estaban dirigiendo los destinos del país. Entonces, que tan apurado, no, me parece que acá en realidad se negoció lo que se quería negociar. Porque si uno en una negociación le ponen enfrente cosas que solo le generan perjuicios, uno directamente no lo firma. Pero acá siempre, para empezar, el contrato en sí es un desastre. Y además los errores que se van apareciendo de los cálculos y de los estudios siempre son en contra del Estado uruguayo, o sea, en contra de la gente. Entonces, por más apurado que uno esté, si hay cosas que ve que son completamente negativas, no las firma. Acá la desesperación que se mostró para firmar este contrato está, en el mejor de los casos, vinculado a la necesidad de mantener el grado inversor a cualquier costo, por un tiempito corto más. Digo en el mejor de los casos porque uno no quiere suponer que hay otro tipo de negocios atrás. Entonces, realmente las condiciones de este contrato son un desastre. Uruguay está comprometido por 30 o 50 años a ponerle plata para que funcione UPM, en una zona franca donde en realidad no genera nada. No paga nada. Y todos los estudios que hay sobre el proyecto de UPM fueron a pedido de la empresa, no del gobierno. O sea que son todos estudios que están viciados de la necesidad de demostrar que el negocio era bueno. Claro. Porque sí, está bien, pero vio que ahora la empresa no quiere pagar. La empresa no quiere pagar estos errores que se cometieron en el cálculo del trazado del ferrocarril central. Claro, pero la empresa que hizo el estudio de perfectibilidad del tren la definió UPM y es finlandesa.
La empresa que hizo, la consultora que hizo los estudios del impacto económico de la nueva planta, lo contrató UPM. En definitiva, el Estado uruguayo tomó decisiones, el gobierno pasado tomó decisiones con la visión de la empresa, nunca con la visión del gobierno ni nunca con la visión de los uruguayos. Entonces, eso de por sí ya debería ser, en este país, debería estar prohibido y en caso de hacerse debería haber pasado a la justicia. Claro. Porque es increíble que acá el gobierno, un gobierno uruguayo, defina qué hacer en base a los análisis de una empresa. Entonces, claro, ahora van a empezar a aparecer de todo y cuando veamos el impacto que va a tener sobre el PBI vamos a ver que no es lo que se decía, porque entre otras cosas se ponían adentro del PBI cosas que ya existen, como las plantaciones de eucaliptus. Entonces vamos a sobreendeudarnos por este proyecto, no va a tener los impactos deseados, el desempleo no bajó, la inversión que promete la empresa, mucha es traída del extranjero, como los equipos, o sea que van a zonas francas, por lo tanto al Uruguay de los 2.500 millones de dólares que va a invertir la empresa no le toca nada, desde el punto de vista impositivo. Entonces fue esto un gran circo que en realidad lo vamos a terminar pagando nosotros. Claro. Para empeorar las cosas todavía en Hugué, el mercado hoy por hoy tiene precios bajos del papel y de la celulosa. Sí, en cualquier momento van a pedir que le pongamos plata porque van a perder, ¿no? Porque en realidad una empresa que ha ganado $1 millón por día con la planta que tiene en Fray Ventos y no está dispuesta a poner nada en Uruguay. Entonces, los precios del mercado internacional son coyunturales. Veremos que esto no desaliente a la empresa a echar para atrás la inversión. Claro. Esperemos que no. Pero bueno, lo que nos falta es tener que pagarle para que operen, además en efectivo, ¿no? Ya estamos poniendo bastante plata. Lo único que falta es que se pongan a llorar y que haya que ponerle plata arriba. No, ya eso sería el colmo de los colmos. Nugué, cambiando de tema y volviendo a un asunto que es una preocupación recurrente en el sector, es el de los combustibles. Uh-huh. ¿Qué esperan ahora en el nuevo contexto que se ha generado? Para nosotros la pelea por tener combustibles competitivos con la región se perdió en la ley de urgente consideración. En la medida que la coalición, parte de la coalición, no acompañó la idea de monopolización, perdimos ese tren. Porque en realidad lo que se plantea ahora es que una comisión defina el precio de paridad de importación. Sí. Pero primero hay formas de calcular eso. Por ejemplo, Uruguay tiene la ley de biocombustibles. Si nosotros dentro de la paramétrica ponemos el costo que tienen los biocombustibles en Uruguay, que es un 200% por encima del precio internacional, obviamente que la paridad de importación va a empezar a subir. Si no sacamos los fideicomisos que tenemos del combustible, del gasoil, para el boleto de pasajeros urbanos, obviamente que no hay forma de bajar eso. Entonces, y además de todo, el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de, con una justificación adecuada, no tenga que cumplir con la paridad de importación. Por lo tanto, para nosotros esa pelea por este quinquenio está casi que perdida. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir trabajando para que los combustibles bajen. Pero bueno, es una de las herramientas que le saca competitividad a la industria, al agro, al transporte, a todo, ¿no? Y lamentablemente ya en la ley de urgente consideración fue una pelea perdida. Digamos que arrancamos perdiendo 1-0. Claro. Y digamos, esta comisión de expertos que está estudiando todas las posibilidades para que haya una baja al comprador final del combustible, no la ve con expectativas. Y no, porque por esto que yo le digo, si usted dentro de los costos que pone, vamos a poner, dice, bueno, calculemos cuánto cuesta el combustible traído de a camión y no de a barcaza o en
o en barco, Sí. El costo, parte de ese costo ya lo está incrementando artificialmente. Entonces, uno cuando habla de la paridad de importación le pone criterios. Ahora, si los criterios son para que suba, y bueno, el valor de paridad de importación es cada vez más alto. Acá la paridad de importación real es hablar con una empresa privada y que diga cuánto cuesta puesto en Uruguay el combustible. Si uno eso le empieza a decir, bueno, el corte con biocombustibles es al valor que produce Uruguay, que es un 200% más caro, y no con el valor que correspondería importar en los biocombustibles, y bueno, ya arrancamos alto. Aumentando los costos, ¿no? De forma artificial. Entonces, el cálculo de la paridad de importación también tiene muchos criterios que lo puede hacer variar. Y ahí es donde nosotros vemos que hoy la intención es que ese valor de lo más arriba posible, y además, como le decía, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de definir que por algún justificativo que tenga, esa paridad de importación no hay que cumplirse. Entonces, veremos, pero la verdad que la expectativa es muy poca sobre eso. Bien, nos queda claro. Bueno, Nubé, ojalá que las cosas se encaminen, ojalá que llueva en las próximas semanas, esos campos que lo están precisando, y le agradezco estos minutos aquí en Puerta de Entrada en Radio Oriental al ingeniero Marcelo Nubé, muy amable, ¿eh? No, muchísimas gracias, y esperemos que efectivamente quien se equivoca en las cuentas públicas con los dineros de todos pague con su propio bolsillo o con cárcel, porque acá lo importante es que la gente empiece a ser responsable en el manejo de los dineros de todos.